Hola, mi nombre es Sara Barragán y este es mi parcial de Filosofía de la Naturaleza. La primera pregunta es, ¿en qué consiste el estudio de la filosofía de la naturaleza? Bueno, en lo que pude entender en lo del curso, va en parte del estudio o análisis de la naturaleza desde un punto de vista, por supuesto, filosófico. Sin embargo, no deja a un lado la ciencia, entonces esta puede apoyarse en hechos o estudios o teorías científicas para incluirlas dentro de su filosofía. Hasta donde puedo entender, trata del origen de la vida, del sentido de la vida y los principios que ésta tiene desde puntos de vista religiosos también, así como trata Dios, la relación del ser humano, Dios, la naturaleza, todo de nuevo tomando también en cuenta ciertos postulados científicos, pero pues, por supuesto es principalmente filosofía. Abarca temas muy amplios, entre esos está el azar, las enfermedades y lo que hemos visto en clase, que ha sido si una acción es buena o mala dependiendo de la intención que ésta tenga, pero también de sus consecuencias. A veces podemos, por supuesto, hacer acciones con buenas intenciones, pero con consecuencias negativas, entonces dependiendo de todos estos aspectos, analizar por medio de la filosofía si una acción es buena o mala. Entonces, esto es lo que yo considero que consiste el estudio de la filosofía de la naturaleza en base a lo que hemos visto este corte. La segunda pregunta es, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral de la deontología y cuáles no? Bueno, en base a lo que he leído y entendido sobre Kant, los sujetos que hacen parte de esta esfera son únicamente los animales racionales, es decir, los seres humanos. Los demás animales no hacen parte de esta esfera porque, pues, según él, no pueden racionar como lo haría un ser humano, entonces, pues, no los considera parte de esto. Sin embargo, no es tanto de maltrato animal y que podemos hacer lo que queramos con los animales, sino que considera que tenemos obligaciones indirectas. ¿Por qué? Porque, bueno, él considera que los animales están únicamente para servicio del hombre como propiedad, comida y todo eso. Entonces, hacerle daño a un animal no es un daño, no es un ataque directamente contra el animal, sino contra su dueño, contra la persona que lo necesite, tenga un apego emocional con este. Entonces, por ejemplo, un ganado, si alguien daña a una vaca, pues realmente como que en teoría no hizo nada malo con respecto a la vaca como tal, sino con respecto al dueño, porque había una persona que necesitaba esta vaca para comer, para venderla, para algo. Entonces, si esta persona lastima a este animal, está lastimando a su dueño. Entonces, esto es una obligación indirecta, ya que de nuevo no tenemos obligaciones contra los animales, sino únicamente contra los seres humanos. Un ejemplo de esto serían las mascotas. Todos hemos sufrido de que alguien ha hecho daño a una de nuestras mascotas, entonces podríamos decir que el problema no fue contra la mascota, sino contra nosotros. Fue un daño personal contra nosotros el hecho de que alguien haya lastimado a ese animal. De nuevo, obligación indirecta. Yo no estoy para nada de acuerdo con esto, entonces estuve de alguna forma pensando, buscando algún punto contradictorio en esta ética de Kant, en esta parte. Y de hecho hay algo, y es que si solamente considera a los seres racionales por dentro de esta esfera, entonces ¿qué pasa con los bebés de no más de un año? O contra las personas que tienen alguna discapacidad, que no pueden tomar ningún tipo de decisiones por su propia cuenta y viven con tubos, alimentándolas, o incluso las personas en coma, que bien, si bien en su facultad de humanos son seres racionales, están en un estado donde no pueden tomar ninguna decisión por su propia cuenta. Entonces tenemos obligaciones morales con estas personas en estas situaciones. Entonces aquí es donde probablemente falla un poco, podemos encontrar una especie, no de contradicción, sino de algo no tan aplicable y no tan ideal dentro de la filosofía de Kant, que es conocida como irrealista, sí, demasiado ideal. Entonces, esto serían cosas que quedarían un poco excluidas de la ética de Kant, porque, de nuevo, ¿qué pasa con estas personas? La tercera pregunta es, ¿qué sujetos hacen parte de la esfera de consideración moral del utilitarismo y cuáles no y por qué? Bueno, este punto de vista es muy distinto del deontológico de Kant, ya que de acuerdo con el utilitarismo, más específicamente de Singer, paréntesis, esta información la saqué de un documento, pues más resumida, de un documento de la Universidad de La Salle que voy a contar. Bueno, dice que él habla de una ética no especista, siendo el especismo esta superposición, distinción, preferencia que se hace de los seres humanos por encima de los animales por su facultad racional. Bueno, entonces en esta ética no especista establece que la condición para ser miembros, para ser parte de esta esfera de consideración, no es el ser racional, no es la facultad racional y todo esto, sino la capacidad de sentir dolor, sufrimiento, placer y todo esto, cosa que ahora sí entran los bebés, las personas con discapacidad y los animales. Todas estas
son seres que dentro de la deontología, sí, dentro del punto de vista deontológico realmente entonces no serían sujetos con derecho a una consideración moral, en cambio desde este punto de vista sí lo serían. Otro argumento posible sería que en el utilitarismo podríamos definir la felicidad como lo bueno y como lo deseable y el dolor no es deseable. Entonces otra de las premisas de esta rama es que nosotros no debemos infligir a los demás lo que no queremos sentir nosotros, lo que nosotros no nos infligiríamos a nosotros mismos, que sería dolor, sería infelicidad y sería daño a otros. Entonces, bueno, de aquí nacen algunas de las premisas del veganismo que desde este punto de vista tienen argumentos muy fuertes y esta es la respuesta a esta pregunta. Ahora la última parte de este parcial, que es ¿cómo cree usted que hubiesen actuado Kant, Rawls y Singer si hubiesen sido los gobernantes de Colombia respecto al manejo de la pandemia en el país? Bueno, ante una crisis de tal magnitud, lo primero que podríamos pensar es que la decisión que se tome va a ser en base al bien del pueblo. Sin embargo, no podemos olvidar que un cargo de tal importancia está bajo mucha presión. Entonces, ¿cómo saber realmente si la decisión de vacunar o de crear más unidades de cuidados intensivos son realmente decisiones tomadas desde la bondad de tu corazón, desde la bondad intrínseca, o si simplemente es presión social, temor a perder el cargo, temor a la vergüenza internacional? ¿Sí? Entonces yo creo que este sería aquí el dilema de Kant, porque si ya de por sí a las personas, a los seres humanos nos es difícil actuar de pura bondad en decisiones más cotidianas, en situaciones de todos los días, entonces ahora en una situación donde un gobernante tiene tal presión con los medios y con el pueblo, realmente es mucho más difícil tomar decisiones en base al bien del pueblo y no a tu bien o a las consecuencias que puede tener no tomar una buena decisión. Entonces yo creo que aquí el dilema de Kant sería cuestionar su propia decisión, si él realmente está tomando una decisión de nuevo por bondad y si la decisión que tome, cualquier decisión que tome va a ser ética o no. Entonces realmente yo creo que Kant buscaría por supuesto salvar a la mayor cantidad de personas, pero aquí yo creo que su debate y su dilema es no tanto qué decisión tomar, porque cualquier decisión que tome va a ser buena en teoría para el pueblo, sino considerar si su acción es buena o correcta, independientemente ya más acorde a su propia filosofía. Ahora, yo creo que el dilema que tendría Mill desde el punto de vista del utilitarismo es otro un poco más diferente. Que bueno, el utilitarismo dice que la felicidad debe ser impartida al mismo tiempo para todos y de forma imparcial. Lo mismo el bienestar. En este caso podríamos asumir que el bienestar de nuestros seres queridos y el nuestro nos trae felicidad, así que priorizar las vacunas no impartiría felicidad a todos al mismo tiempo y mucho menos de forma imparcial. Sí, sería una decisión tomada poniendo las vidas de unas personas por encima de otras, sería priorizar unas personas por encima de otras. De nuevo, es lo más lógico en una situación de crisis, pero entonces ya este análisis y esta explicación del dilema viene del punto desde un intento de analizarlo desde el utilitarismo y no de mi opinión personal, vale aclarar en todo momento. Entonces, una persona podría pensar que poner a una persona mayor y de alto riesgo con antecedentes de enfermedades respiratorias y todo esto por encima de mi madre o de tu padre o la persona que esté en esta situación, que es mayor pero no está bajo tal peligro, me haría sentir y haría a mi madre sentir miserable. Entonces esto no es felicidad para todos. Entonces podríamos decir que no es la felicidad general realmente. Entonces podríamos decirle que si algo le pasa a mi mamá antes de que la vacunen, su muerte habría sido causada porque una persona decidió poner la vida de otra por encima de ella. Entonces no sería un bien común o una felicidad general. Entonces hay otro punto, otra posible forma de verlo que es muy fea, vale aclarar, no es mi opinión, pero tratando de verlo desde este punto de vista, buscando dilemas y casos, podríamos decir que siendo que desde de nuevo el fin del utilitarismo valga la redundancia, la utilidad, entonces las decisiones que se tomen deben ser la utilidad para el bien mayor. Entonces podríamos decir que las personas de edad, si están realmente en tan bajo riesgo, con o sin vacuna, probablemente no tengan mucho tiempo de vida, mientras que las personas jóvenes, se ha visto que el COVID-19 mata también personas jóvenes aparentemente saludables. Entonces podríamos decir que priorizar a las personas de alto riesgo por encima de estas no sería tan útil dentro de los conceptos del utilitarismo y habría un gasto no exitoso de recursos
que un país como Colombia no podría realmente afrontar. Entonces, esta sería una forma de verlo desde un concepto muy extremo de utilidad y de utilitarismo. Entonces, volviendo de nuevo al punto, yo creería que la decisión que Singer tomaría sería la que se está tomando justo ahora de priorizar a las personas mayores y de alto riesgo, porque de nuevo esta es una situación de crisis, es como una situación como la del dilema, una cosa es lo que haríamos en una situación completamente hipotética, otra en una situación real. Entonces lo que Mill haría sería de nuevo priorizar a las personas mayores porque los jóvenes tienen más posibilidades de vivir, lo que ahora sí mi opinión personal me parece correcto. Pero creo que agilizaría el proceso de las vacunas porque entre más se demore el proceso de vacunación, más gente va a perder la vida y eso no es bien común y eso ya no sería el bien general, porque entre más tiempo pasa, más vidas se van a perder y el punto es salvar tantas vidas como sea posible. Muchas gracias.